Hola amigos de Face2Fire, bienvenidos otra vez aquí a mi canal, a Face2Fire HD. Pediros perdón porque he estado algún tiempo sin publicar y bueno, he encontrado otra vez el tiempo, debía hacerlo y ya me tenéis otra vez aquí publicando más F2F. Bien, en el F2F de hoy lo que vamos a ver es un tema relacionado con las mercancías peligrosas, con su transporte, los métodos o las formas de identificación y en qué consiste el panel naranja. Bueno, como siempre, os pongo el índice que vamos a seguir hoy, es muy sencillito, tiene 2 puntos solamente. Y en primer lugar vamos a ver en qué consiste esa identificación de las mercancías peligrosas, una puntualización. El término que veis ahí como MMPP es la abreviatura de mercancías peligrosas, ¿de acuerdo? Para que se os vaya quedando. Y luego vamos a ver en qué consiste el panel naranja, cuáles son sus características. Bien, pues vamos allá. Bueno, en primer lugar, os he hecho aquí un boceto de un camión porque lo que vamos a ver es cómo se identifican o cuáles son los métodos de identificación en el transporte de mercancías peligrosas. Hay varios tipos de transporte, como puede ser por avión, por barco o, como es en este caso, por carretera. El concepto que tenemos que tener es que existen determinadas sustancias que vamos a transportar que son consideradas como peligrosas. Y en todos estos tipos de transporte, estas sustancias deben de ir identificadas para que podamos identificar la sustancia que llevan y el peligro que conlleva en su transporte y para todas las personas. Bien, ¿cómo se van a identificar estas materias? Pues, por ejemplo, en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, como os he puesto el ejemplo aquí, ya veremos los distintos transportes y cómo se realiza esa identificación en cada caso, pero bueno, en el que nos atañe hoy, en el ejemplo que os voy a poner, se identifica mediante paneles naranjas, que ahora los vamos a ver en qué consisten, y mediante rótulos o etiquetas de peligro, que no es el punto que nos lleva hoy, pero también las veremos y veremos cómo se identifican esas materias mediante estos rótulos o etiquetas de peligro. Bien, vamos a ver entonces en qué consiste este panel naranja. Solo deciros con esta imagen que en el transporte por carretera no solo llevan esas identificaciones. Aquí os he puesto una identificación en la parte delantera y otra en la parte posterior. Según el tipo de transporte, cisternas, cajas, furgonetas, van a llevar unos tipos de identificación u otros y situados en diferentes lugares del transporte. Este sería el más simple, lo he puesto como ejemplo, pero también veremos en otro F2F cómo situar estos paneles y según la materia transportada dónde deben ir, ¿de acuerdo? Bien. ¿En qué consiste ese panel naranja? Bueno, este panel naranja nos sirve para identificar esa materia y sus peligros. Va a tener unas medidas de 40 centímetros en la base por 30 centímetros de altura. El borde negro ese que veis, ¿de acuerdo? Tiene 15 milímetros de espesor. Debe ser reflectante y, como su nombre indica, debe ser de color naranja. Vemos que hay una división en el panel naranja. ¿Por qué se hace esa división y en qué consiste cada una de las divisiones? Bueno, en la parte superior, donde veis el 33, ahí va a ir el código de identificación de peligro, ¿de acuerdo? En este espacio pueden ir 2 o 3 números y una letra, que lo veremos también en F2Fs posteriores. Esto nos va a decir qué peligro conlleva esa materia, la intensificación de ese peligro y la combinación con otras sustancias, que ya veremos en otros F2F. Y en la parte inferior, que ves ahí el 1088, bueno, aquí va a ir situado el código de identificación de la materia, o sea, ¿qué materia es? Bueno, este código de identificación de la materia es también denominado como el número ONU. Supongo que muchos de vosotros ya os sonará, pero para los que os estéis introduciendo en estas materias, que sepáis que a este código también se le llama el número ONU. ¿Qué pasa si ese panel, que tiene unas medidas determinadas, no podemos situarlo en nuestro transporte? Por diseño del transporte, por el tamaño del transporte, etc.
Bueno, pues hay otro panel naranja que tiene unas dimensiones inferiores, como son 30 centímetros en su base por 12 centímetros de altura. Las medidas del reborde negro aquí varían también, son de 10 milímetros, y la altura de los números, que no lo he dicho en la diapo anterior, son de 10 centímetros. ¿De acuerdo? Y hasta aquí el F2F de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Si tenéis cualquier duda o pregunta, me la podéis enviar aquí al canal y intentaré responderos lo antes posible. Por cierto, no dejéis de suscribiros y nos vemos en el próximo F2F de Face to Fire.